Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris. Bueno, vamos con otra más en esta tarde de periodismo rock and roll. Hace un rato hablábamos un poco de lo que tenía que ver con la crisis. Parece ser que se despiertan o nos despierta determinadas situaciones, angustias, preocupaciones posteriores. Y habíamos visto por ahí algún informe sobre cómo afecta también este y otro montón de casos más, digamos, a la salud. Invitamos a alguien que ya ha estado conversando en otros tiempos con nosotros, ya digamos casi un amigo de la casa cada tanto. Lo invitamos a venir al doctor Juan Manuel Barg. Juan Manuel, gracias por venir, ¿cómo andás? Bien, todo bien, gracias por la invitación otra vez acá, así que un placer. Bueno, Juan Manuel es cardiólogo, uno de los cardiólogos que trabaja muchísimo también en la localidad. Y aprovechando una consulta, digo, le repetimos esta consulta. ¿Cómo estás viendo en estos tiempos tu especialidad puntualmente, que es la de cardiología? ¿Cómo estás viendo la salud de la gente? En este marco de país que tenemos, siempre tenemos un marco de país, claramente, sí, pero en este momento tenemos un marco de país bastante particular, digo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso intensificó uno de los factores de riesgo cardiovascular que vemos nosotros, que es el estrés. El estrés y cómo se vive, y la hiperreactividad, y el vivir a full, ¿sí? Es uno de los factores de riesgo que vemos como emerger y en gente cada vez más joven, ¿sí? Los factores de riesgo ya conocemos todo, que es la obesidad, sobrepeso, fumar, colesterol alto, hipertensión y el estrés. Y el estrés cada vez lo vemos más, sobre todo en gente joven, cuando uno dice, mira, esta persona tuvo un infarto y mira, salía a correr, entrenaba, era flaco, no fumaba, pero después empezás a averiguar y vivía full y laburaba 12 horas por día Sí, estás viendo más eso en gente joven, más joven. Sí, en gente joven. O sea, en gente joven, por ahí veo que, qué sé yo, factores de riesgo clásicos como, bueno, obesidad vemos, pero por ahí gente joven no fuma tanto como antes, como hace... Ha bajado, ¿no? La cantidad de fumadores. Sí. Fuman más las mujeres jóvenes que los varones, pero bajó, realmente bajó. Si uno mira 3 décadas para atrás, era casi imposible ir a una oficina y ver que alguien no fumaba. Era lo atípico. Hoy es todo al revés, la gente fuma menos, pero sí se ve mucho más gente joven con mucho estrés. Y muchas veces las consultas por síntomas que ameritan evaluaciones cardiovasculares, el gatillo es, estoy pasado de vueltas. Sí. Estoy durmiendo poco, como arriba el auto, como lo que puedo, porque no tengo tiempo para frenar de almorzar, y laburo porque no puedo llegar a fin de mes, o porque conseguí un laburo y la presión de que conseguí un laburo y no lo puedo dejar, hacen que tenga ese ritmo de vida que es agotador a lo largo del tiempo, ¿sí? Te escucho y digo, me imagino también esto, digo, por un lado, esta parte de tus pacientes que van a consultar por esto, ¿no? Como que están pasados de trabajo, digo, pero también debe existir la otra, ¿no? Del que se puede alimentar mal, del que sabe que tiene problemas para que sus hijos coman. Sí. Digo, la contrapara, tipo que está pasado de rosca por el laburo. Sí, tal cual, es así. O sea, eso ya es... eso genera otro estrés, que es la preocupación, ¿sí? La preocupación de no tener... Sí, la preocupación de no trabajar, la preocupación de no poder mantener una familia, eso es otro tipo de estrés. O sea, los dos generan lo mismo. Son dos polos opuestos, pero los dos es lo mismo. Es un estrés, eso hace que haya más hipertensión, que pueda haber más arritmias. Veo un montón de arritmias gatilladas por el estrés, por la ansiedad. Estoy viendo ahora también en chicos cosas que antes no veía, que lo empecé a ver en la pandemia y lo mantengo viendo en el tiempo con lo que es la virtualidad y el exceso de pantallas en adolescentes, con arritmias, con palpitaciones, y vos lo empezás a interrogar
y a la noche duermen 4 horas, se la bancan porque tienen 17 años. Si Claro. yo duermo 4 horas durante una semana, me tengo que tomar una semana de descanso. Sí. ¿Sí? El hecho del estrés, empezamos a ver otras cosas, adicciones a las apuestas, que hoy las apuestas virtuales son... Sí, hemos tratado el tema ese bastante en el programa. ¿viste? Acá. Y eso genera un estrés en los chicos y en la familia, ni hablar. En alguna de las veces que hemos conversado, yo recuerdo en el otro edificio, creo que fue pre-pandemia, me parece, vos estabas trabajando con alguno de los clubes, Sí. me parece que era el Club Verónica. Sí, sí, ¿puede sí, sí, ser? sí. Sí, en realidad hicimos, todo empezó con el Club Verónica, pero después lo llevamos a todos. Lo ¿sí? llevaron A lo que es la liga costera lo llevamos a los 3. Bien. No, pero digo esto ahora, vos hablabas recién de los chicos, ¿no? Y del rato de la pantalla y el dormir 4 horas, porque a la noche es todo pantalla, es todo básicamente celulares, ¿no? Se suplantan también esos tiempos de actividad al aire libre, de deporte, Lo cambian. definitivamente. Exactamente, sí, 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 totalmente de acuerdo. Digamos, es mucho más tentador prender una pantalla que ir a jugar un picadito, es mucho más fácil. Hoy los chicos tienen que ser incentivados por ir para hacer actividad física. Por ahí el que pertenece a un club y hace una actividad, sí, pero el chico que no está en una actividad organizada es más propenso a no hacer actividad física. Por eso yo por ahí veo algunos proyectos de algunas agrupaciones, o en el CEF, o veo Sí. chicos que está bueno como los enganchan. Por ahí me gusta más, sobre todo en esta época del año cuando los veo, pero por ahí cuando no hay algo que te llamen, el salir a, como cuando yo era chico, a patear, Sí. se ve menos. Se ve ¿sí? mal. Sí, digo, en eso si bien hay una oferta importante de los clubes, del CEF, de instituciones, del mismo municipio, digo, daría la sensación que hay una parte de los jóvenes que queda afuera de eso, ¿no? Que no, quizá no porque no haya, Sí. sino porque no logran acercarse, no logran engancharse, ¿no? Sí, y eso, digamos, desde mi punto de vista, promover el ejercicio y la actividad física como una herramienta de prevención o estrategia de salud es fundamental, porque por eso la mayoría de esos jóvenes que no se adhieren a un programa de actividad física, que son los que después tienen más adicciones o por ejemplo, cigarrillo o al sedentarismo prolongado en el tiempo. Es muy difícil que una persona que si de joven no hizo actividad física, que a los 40 años le haga el clic. Claro. Son pocos, son contados. Uno está en un pueblo, los conoce y dice, mirá qué bien que está. Pensar que antes son poquitos y contados, pero si uno no promueve eso desde edades tempranas, es muy difícil que después eso se cambie en una rutina, un estilo de vida como promoción de salud, ¿sí? A mí me pasa de gente que yo veo de 40, de 50 años, de 60, que uno dice, bueno, tenés que salir a caminar 3 veces por semana. Y es casi imposible, ¿viste? Yo a veces le doy el crudo ejemplo, le digo al paciente que viene, le tengo que decir, mira, te tenés que hacer diálisis, tenés que ir a La Plata 3 veces por semana y clavarte 3 horas para hacerte diálisis, no tiene opción y va. Y va, claro. Yo te digo, salí 3 veces por semana a caminar 40 minutos al anfiteatro, a la plaza, hay un montón de lugares. Sí. Entonces es difícil cuando uno no lo Se transforma como actividad optativa, digamos. Exactamente. Y vos lo estás recetando como una actividad. Es que es así. Es parte de un tratamiento, es parte de una estrategia de tratamiento y de prevención, ¿sí? Pero sí, bueno, volviendo un poquito a cómo se vive, yo estoy viendo mucho ese estrés, eso de gente de 40, de 30 y pico, que está pasado de vueltas. La otra vez lo hablábamos también en el consultorio, de gente que decís, pucha, este que hace deporte estuvo en un evento, lo vemos en la tele. Vemos jugadores de fútbol con problemas y hay protocolos, etcétera, y no es que antes no ocurría, pero lo vemos más seguido. Se ve más seguido. ¿sí? También aparecen, como hoy, te televisan cualquier partido, de cualquier liga, de cualquier lugar del país, está todo muy registrado. Claro. Es muy fácil demostrarlo, pero es cierto que es un poco más frecuente, ¿sí? Y eso en gente muy joven y deportista, por ahí entran otros factores, que por ahí no es los factores de riesgo clásico cardiovascular, sino por ahí post pandemia empezamos a ver esto, también como secuelas del COVID, ¿sí? Y bueno, y por ahí otras cosas más asociadas. Digo, ha quedado como registrado lo de las secuelas del COVID, lo de las secuelas de las vacunas, digo. Sí, está descrito 2 cosas. El COVID como enfermedad generaba secuelas pulmonares y cardíacas. Sí. ¿sí? Y hay ejemplos claros de jugadores famosos, de deportistas famosos. Y las vacunas también. Por eso también es el miedo a la vacuna.
porque la vacuna hoy sigue en día vigente y se sigue aplicando y hay un esquema y una indicación, pero hoy como realmente no vemos tantos casos de COVID, son muy muy aislados, cuando uno dice, ¿me tengo que vacunar?, te pregunta la gente, viste, y uno tiene que manejar, porque ya hay mucha información de que la vacuna también puede generar un riesgo. Por supuesto que la vacuna... Bueno, pero probablemente la vacuna que se aplique hoy, pregunto, Sí. digo, ¿no? No tiene el mismo riesgo que tenía las primeras que le faltaba prueba, digamos. Sí, por un lado sí y por un lado no. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa de eventos adversos de una vacuna, incluso de estas nuevas, ¿sí?, o más testeadas, existe. Es muy, pero muy bajo, pero muy bajo. Lo que pasa es que ahora la gente lo contrapone cuando decís, pucha, pero si casi no hay COVID, no sale ni en la tele, me tengo que Sí. vacunar. Entonces empiezan a pensar en ese 0, no sé cuánto por ciento de un efecto adverso, entonces la gente tiende a no vacunarse, ¿sí? Pero existe. En otra época era diferente, la gente hacía cola para vacunarse, Sí, no había margen. pero es así. Y está demostrado que hay secuelas por la vacuna que son muy muy bajas, pero existen, pero son muy bajas. Pero uno cuando tiene que hacer una indicación, ¿qué logró la vacuna? Sí, logró mejorar, digamos, disminuir el riesgo de complicaciones graves por COVID, ¿sí? Pero sí, post pandemia empezamos a ver cosas secuelares por la enfermedad y algunos por la vacuna. Lo que pasa que también hubo mucho COVID asintomático. Entonces, ¿tuviste COVID? No sabés. Claro. ¿Entendés? Entonces, pero me vacuné, ¿se entiende? O sea, el COVID, aunque no tuvo síntomas, podría haber dejado una secuela, ¿sí? Y por ahí vemos deportistas que antes no veíamos, como te decía recién, que tienen arritmias, que dejan de jugar. Hay casos muy muy famosos, el capitán de Dinamarca, el Kun Agüero, bueno, hay un montonazo, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver más con eso. Pues, esto que contás vos, digo, nosotros, por eso yo hacía hincapié en el país y en el momento del país, digo, pero me parece que estuviste por el extranjero también hace Sí, poquito haciendo en algún sí, estuve congreso. Estuve en Inglaterra. Bueno, de ahí que se habla, digamos, de eso, porque en general, no que Mirá, se habla de Argentina, digo. No, ni lo menciono, olvídate. No, déjalo. Pero digo, ¿qué se habla de, digamos, de tu profesión ahí? Sí. Si se influye de esa manera, si nosotros y los países menos desarrollados tenemos más, somos más propensos a esto. En realidad tenemos otro tipo de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, uno dice, bueno, un paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, moderado o bajo, ¿sí? Uno ya medio a ojo por cómo lo ve, por la presión arterial que tiene, por el colesterol, por lo que come, etcétera, más o menos lo calcula, pero también hay calculadores, hay aplicaciones, yo la uso a veces, que me parece ilustrativa, y volviendo a lo que es a las regiones, en Europa, en una de las aplicaciones que yo uso, te ponen si es Europa de bajo riesgo cardiovascular, que es los de Europa digamos, de este lado, del oeste, digamos, Sí. y los de Europa del este tienen más riesgo cardiovascular por la alimentación que tienen, por los antecedentes genéticos, etcétera. Y Sudamérica entra en un grupo muy parecido a lo que es Europa, digamos, del oeste. este. No, al revés. Los del este son más parecidos a los de América del Norte. Ajá. ¿Sí? Entonces te ponen por región. Pero en realidad no, digamos, eso es la única diferencia, y un poco tiene que ver por la alimentación y la genética, ¿sí? Pero realmente en los países no tan desarrollados como realmente estamos nosotros, no hablan de otras cosas o enfermedades emergentes, a lo cual realmente la industria del hemisferio norte mucha bola no le da, no le interesa, ¿sí? Es verdad, eso, ¿sí? De Chagas, fuera de Brasil, Argentina, Paraguay, en el resto del mundo no se habla. Y el Chagas es digamos, una enfermedad que causa problemas cardíacos severos e importantes. Pero para allá arriba no existe, ni se estudia. Se podría estudiar mucho más. Pero bueno, la verdad que... ¿No se estudia porque no hay casos? En el hemisferio norte prácticamente diría que no existe. No existe. Prácticamente no existe. Bueno, siempre fue considerada en el caso de Chagas como una enfermedad de los pobres, digo, ¿no? Y es que claro, sí, después hay otro tipo de enfermedades, en países asiáticos que tienen nuestro Chagas, pero tienen otro tipo de enfermedades, digamos, pero realmente son países de poco desarrollo, a lo cual por ahí la industria que hacen estos grandes eventos mucha bola no le dan, es la realidad, no le prestan tanta atención. Pero sí por ahí
lo que yo veo que por ahí, que estos eventos masivos de congresos en Norteamérica, en Europa, por ahí sí están un pasito adelante en algunas otras cosas más comunes, ¿sí? Como por ejemplo la hipertensión arterial, como factor de riesgo cardiovascular. Cada vez nos muestran evidencia de que tenemos que empezar a considerar que el paciente es hipertenso cuando tiene... No, 14,9, cuando tiene 3,5, cuando tiene 13, de acuerdo con el... Pero ¿cómo? Si 13 es normal, hasta hace 5 años, 13 es fantástico. Bueno, hoy lo empiezan a mirar de otra manera, como también miran el colesterol. Cada vez pretenden que el colesterol sea mucho más bajo de lo que uno mira cuando se saca sangre, el parámetro de referencia del laboratorio, y dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, uno antes de ir al médico va mirando la referencia, si no, dice, me salieron bastante bien, te dice. Si no consultamos en Google tenemos alguna duda. Tal cual, ¿viste? Entonces, vos decís, bueno... Es como yo le digo, cuando haciendo, digamos, nocional al ejemplo de la referencia del laboratorio, dice, sí, está bien, depende para quién. Claro. ¿Sí? Porque en realidad hoy se exigen otros valores de acuerdo a las características del paciente, y eso no figura en los valores. ¿Eso pasa porque la hipertensión ha ido creciendo como desarrollo de enfermedad? ¿O porque, por un lado genéticamente sí, estamos modificando también nuestra... sí, y está asociado mucho al consumo de sodio y de ultraprocesados, etcétera. Hay más incidencia de hipertensión, hay más incidencia de hipertensión en gente joven. ¿La sal sigue siendo, digo, un agresor? Sí, pero es como decimos, nosotros en medicina hablamos de una curva que se llama curva J, curva U, donde el sodio en exceso es muy malo. El sodio, el no sodio, el cero sodio también genera daño. Uno tiene que encontrar un equilibrio de bajar el consumo de sodio, pero el sodio es necesario para toda la función vital del organismo, ¿sí? Entonces, yo muchas veces cuando los pacientes me dicen, no, pero yo voy al supermercado y todo tiene sodio, todo tiene pero sodio. Es verdad, todo tiene sodio. Sí, sí. Pero bueno, uno tiene que adecuar una dieta y ya saber que el cero sodio tampoco es bueno, excepto para algún paciente muy puntual, donde uno dice, bueno, acá sí hay que hacer una restricción severa, ¿sí? Y después volviendo un poquito a la hipertensión, de por qué bajamos los puntos de corte, por qué quieren bajar los puntos de corte de hipertensión arterial, para decir, bueno, 14,9 es hipertensión, pero también 13,5 es hipertensión. Bueno, porque lo que ven que con el tiempo, que eso pasa, la expectativa de vida ha crecido, ¿sí? Esos valores de hipertensión leves, bajitos, a lo cual les da un poquito, como la expectativa de vida es más larga, esos valores de presión un poquito elevados generan daño a lo largo del tiempo. La gente vive más, esa es la realidad. Por eso empezamos a ver patologías por ahí más nuevas y hay más tratamientos que prolongan la vida y empiezan a aparecer patologías que por ahí no veíamos tanto, o sea, que existían, pero bueno, pacientes que viven 90 años, que se operan, se cambian una válvula a los 95, que antes realmente no ocurría mucho, ¿sí? Porque por ahí las estrategias terapéuticas con medicación, con cirugía, no eran tan avanzadas como ahora y hoy sí se puede prolongar un poquito. Entonces, es como yo digo, hay muchas cosas que prolongan la vida, pero bueno, también hay que prolongar la vida con calidad. Claro. Hablando de calidad, digo, no, vos hablábamos recién de la dieta del sodio, de si era mucho o era poco, digo, me imagino que a vos, llevo este mismo ejemplo a los medicamentos, digo, ¿no? En este contexto, yo insisto, porque digo, tenemos que, yo intento hacer la entrevista en los contextos reales, digo, ¿no? Digo, cuando vos decís, bueno, decís a un paciente, bueno, vamos a tener que hacer esta dieta, o no sé, tenés que comer pescado, bueno, ¿te ocurre mucho que ese paciente diga, mira, la verdad que no estoy pudiendo todos los días comparar, digo, como lo que puedo, lo que tengo? Todos los días. Lo mismo que los medicamentos, porque lo hemos visto en la farmacia, quienes vamos, que hay gente, bueno, no, para esto voy a llevar este y voy a llevar este otro. Todos los días. Tomo un día sí y un día no, que en realidad... Todos los días, y hay algo que es real, que a la gente le cuesta decírtelo. Claro. O sea, la gente cuando te lo dice es cuando ya pasó un tiempo que lo estás llevando que adelante. Vos, aparte, lo contrás y decís, che, pero pucha, esto no anda, ¿qué está pasando? Y claro, no te lo dicen, porque hay cierta vergüenza, decirte, che, no, mira, no, la verdad que no puedo ir a la verdulería y comer todos los días fruta, el tomate se fue a la nube, no me alcanza para anotarme en un gimnasio, o sea, no te lo dicen cuando ya pasó un tiempo y vos empezás a ahondar un poquito más en el tema y te lo terminan diciendo. Justo ayer yo trabajo con una colega, yo los domingos trabajo, y yo digo, ¿pero qué pasó? No puedo hacer la dieta, ella tiene una obesidad importante, pero no la puedo hacer. La dieta que me da el nutricionista, que me da un papelito así, no la puedo hacer. Y como lo que puedo, llega un punto donde no se puede cumplir, y es verdad, y con los medicamentos pasa lo mismo. Compran, eligen.
No, bueno, de donde viste, este no, este sí, este no, viste, lo termina decidiendo el paciente en la farmacia. No debería pasar y uno tendría que tratar de buscarle la vuelta como efector de salud, de tratar de colaborar. Bueno, hagamos esto. También hay mucha gente que si uno dice, bueno, si vos haces un buen tratamiento no farmacológico, o sea, dormir un poquito mejor, come un poquito más, con menos sodio, salir un poquito a caminar, bajar un poquito de peso, uno puede empezar a sacar pastillas. Pero también pasa lo otro. Pasa que para el paciente inicialmente, si puede comprar una pastilla, es más fácil tomar una pastilla que hacer dieta y salir a Sí, caminar. eso seguro. Ponerse la alarmita del reloj, el pastillero, es más fácil que hacer otro tipo de cosas. Pero sí, lo vemos, lo que vos decís, el paciente que no puede hacer la dieta indicada, el paciente que no puede tomar todo el tratamiento y elige del tratamiento que vos le das, ¿qué le parece al paciente? Y te surgen preguntas, decir, mira, yo puedo Sí. comprar esto o esto otro, decime vos con cuál me Sí, quedo. sí, todo el tiempo. Pero, ¿cómo te digo? Siempre cuando te plantean eso, ya pasaron 6 meses. Ya viene eligiendo el Pero paciente sí, directamente. y vos decís, viste, o sea, ¿cómo pasó? O sea, ¿por qué no fue antes? Viste, obviamente no lo podés retar al paciente por No, eso, no. porque es angustiante para una persona decir, bueno, esto no lo puedo tomar porque no lo puedo comprar. Hay gente que decide no tomarlo porque le parece que no lo tiene que tomar. Pasa, ¿sí? Pero, como te digo, de lo más, ¿cómo te puedo decir? Dentro de los medicamentos que uno utiliza frecuentemente, son medicaciones para bajar el colesterol, es de los que más abandona la gente, ¿sí? En cambio, un medicamento para bajar la presión son los que menos abandonan. La gente le tiene mucho más miedo a tener una presión arterial elevada y que eso le genere un daño, a que con el tiempo un colesterol alto... Claro, le genere lo una otro enfermedad. lleva tiempo que pase. Claro, exactamente. Por ahí el paciente entiende y sabe que si no toma las 2 pastillas para la presión va a tener 20, 22 y tiene riesgo de tener un problema grave. En cambio, si tiene colesterol alto, puede ser que en 10 años sí tenga un problema. Y lo manejan así, y es la realidad. Pero bueno, uno trata de darles información. Si no, mirá, esto es a futuro, viste, uno tiene que controlar todo. Y el acceso a lo que son estudios, digamos, porque digo, habrá algunos que cobren alguna obra social, otros Sí. no, algunos en forma particular y algunos no se lo hará. Y eso como... Eso también es lo mismo. Dice, bueno, pero esto me lo puedo hacer después. Uno también entiende el paciente que por ahí uno quiere saber más del paciente. Hoy hay, digamos, mucho más recursos para conocer Claro. en estadios subclínicos. ¿Qué significa eso? Encontrar cosas que no te dan un síntoma, pero que están latentes y que te pueden generar Claro, un hoy está daño. la tecnología para hacerlo. Exactamente. Entonces, Antes era un poco más intuitivo el médico. Exactamente. Entonces, uno cuando el paciente dice, no, pero de todos estos estudios, ¿cuál me puedo hacer primero este o cuál, viste, lo manejas como le hablas de los medicamentos? Entonces uno lo maneja, pero bueno, también uno le tiene que decir al paciente, decir, bueno, es mucho, digamos, más costo efectivo saber que tenés una obstrucción en una arteria que no te está diciendo nada, que no te da síntoma, a que debutes con un ACV, con un infarto, y eso va a ser mucho más costoso porque por ahí te deja una secuela, por ahí no puedes volver a trabajar. En cambio, por ahí si lo diagnosticamos en una etapa precoz, asintomática, lo podemos tratar y por ahí prevenir un infarto, una ACV, etcétera, ¿sí? Que es lo que apunta mucho lo que es la cardiología preventiva, apunta a eso. Independientemente de todo el trabajo de ustedes, digo, ¿cuánto hay de negocio real, digo, en la medicina? Sí. Redondeo un poco mejor, digo, ¿no? Digo, viste que siempre está el mito de que, bueno, en realidad inventan todo esto para que... Sí, es un poco sí y un poco A no. lo mejor Es con cierto, un solo estudio hago 5 cosas. No digo que, Sí. que el médico lo mande, digo. No, el desarrollo, viste que está el mito de que si el cáncer no fuera un negocio, muchos cánceres ya serían curados, digamos. Sí, eso es cierto. Existen lo que es en las industrias farmacéuticas un negocio que uno sabe que es importante, hay mucha competencia, en tecnología también, pero siempre es buscar, es decir, qué es lo que gasto para prevenir qué. Hay cosas que se han dejado de hacer, que salieron como algo prometedor, decir, bueno, si yo descubro esto en un estudio, y después con el tiempo ven que digamos, lo costo efectivo no era tan así, que no se lograba mucha mejoría, y esas cosas se van cayendo. Porque en las guías nosotros nos manejamos de acuerdo a guías de indicación con niveles
Nivel 1 lo tenés que hacer, nivel 2 lo podés pensar, nivel 3 no, está mal indicado. O sea, de repente cosas que parecían en un nivel 2, que sí, che, esto puede ser útil, sí, efectivo, porque me puede mejorar algo. Después del tiempo dicen, che, mira, al final no era como lo pensamos hace 5 años atrás, y se cae, y pasa a un nivel 3, y van cambiando las cosas. Pero sí, hay, digamos, como se habló de las vacunas, como se habló del dengue, siempre hay una especulación de que sí, que no, pero bueno, es difícil de medirlo. Bien, vos trabajás en el ámbito privado o en el ámbito particular, digo, ¿cómo el privado lo estás describiendo un poco, digo, de cómo ves vos el ámbito de lo que es el Estado, digamos, hoy en general? En general está un Estado desfinanciado en todos los aspectos. Sí, estamos es como decís vos, es un estado que tiene menos financiación que antes para algunas cosas, como para la salud. Nosotros estamos en una provincia que por ahí preserva mucho más que otras. Por ahí uno habla con colegas de Chubut y está mucho peor la situación. Acá en provincia de Buenos Aires se está cuidando un poco más. La obra social de la provincia de Buenos Aires lo tiene bastante, digamos, controlado, tratando de no aflojar mucho de las cosas que daban, ¿sí? Lo mismo pasa con PAMI, la verdad que no está funcionando mejor que muchas, incluso te diría que hasta prepagas, ¿sí? Y en lo que es la salud, digamos, pública, depende mucho de la región. En provincia de Buenos Aires está bastante bien. Hubo mucho miedo a fines del año pasado con los recursos, que de repente había mucha gente en lista de espera para operarse, para ponerse un stent y que quedaba como que no iban a poder hacerse. Porque yo creo, y eso es una opinión personal, que era una especulación en los recursos que teníamos acobachados para ver cuándo los dábamos, ¿sí? Una cosa así. Ahora eso, digamos, se ha estabilizado un poco. Hubo realmente el año pasado, no había stent, no había insumos. Yo creo que para mí estaban las cosas, bien, porque de repente las cosas se terminaban haciendo. Sí, apareció una urgencia y se resolvía, pero es cierto, se vivió una época a fin de año pasado que fue compleja en la salud. La verdad que era estresante para los médicos, para los pacientes, sobre todo para las cosas programadas, ¿sí? ¿Y en el ámbito local que vos también trabajás? No, yo creo que, digamos... Teniendo en cuenta el mismo panorama, digo, ¿no? Porque vivimos en el mismo... Mira, yo creo que acá en Verónica, en el partido, se ha manejado todo bastante, digamos, con buena dirección. Tuvimos un momento donde por ahí, hace unos meses atrás, nos faltaba un capitán claro, pero yo creo que las cosas están bien. Digamos, no quiero hablar de cosas puntuales o de personas puntuales, pero realmente yo creo que se ocupan bastante bien las cosas a nivel local. El hospital tiene sus cosas que por ahí no pueden gustar, pero realmente trabaja y la gente que está ahí se esfuerza un montón. Lo mismo en la salita, si vos vas a la salita, está lleno todo el tiempo y no dan abasto. Sí, y realmente uno por ahí se puede quejar de que te atendieron tarde, que justo fuiste a las 8 menos 5 y justo... Pero se trabaja muchísimo. La verdad que los que están trabajan un montón. Ahí hablando de esto, porque es alguna de las quejas que hemos escuchado en algún momento también, digo, ¿no? ¿Hay falta de médicos, digo? Vos que estás acá y en otros lados. Digo, bueno, acá hay claramente una falta de médicos. No, yo creo que falta... No es que falten médicos, yo creo que no faltan médicos, yo creo que hay mucho recambio de médicos, ¿sí? Somos pocos médicos los locales, sí, realmente, ¿sí? Y vienen muchos médicos de afuera, y eso incluye un traslado, 1 hora de viaje para venir, 1 hora de viaje o más, porque algunos vienen de conurbano. Entonces muchas veces cuando surgen oportunidades que les son más favorable, como una guardia mejor paga, me pagan lo mismo pero no tengo que viajar, van cambiando. Y eso pasa, siempre pasa, sobre todo de médicos que por ahí están antes de hacer una residencia o algo, que trabajan 2 meses, me parece otro lugar mejor, o que no tengo que viajar. Entonces hay mucho recambio, y muchas veces ese recambio es cuando no llegas a conocer, o no llegas a entrar, digamos, en el ritmo del lugar nuevo donde vos estás,
por ahí eso puede hacer que pueda haber, digamos, cosas menos prolijas, ¿sí? Pero no, yo no creo que falte. No, digo porque antes era como que había, me daba la sensación a mí, yo puedo estar muy equivocado, vos conocés a todos tus colegas, digo como, así como vos en un momento te fuiste a estudiar, te recibiste y te viniste a vivir a tu pueblo, digo, hoy da la sensación de que no sé si hay tantos médicos llegando para quedarse, digo. No, pero eso pasa por otra cosa. Cada vez la gente quiere estudiar menos medicina. Ah, bueno, a eso iba con mi Ahí pregunta. está. No, está. Si Yo había pensé menos- que localmente acá te referías no, bueno, pero está bien tu respuesta también en cuanto al ámbito local. Hoy, sí, digamos, hay una... pasan dos cosas, mira. Cada vez se estudian menos medicina, porque hoy por ahí la gente busca estudiar una carrera corta de 3, 4 años con una salida laboral rápida. Y a mí me preguntan, hay gente que quiere estudiar medicina y me dice, che, pero bueno, obstetricia, enfermería, instrumentación, o sea, son carreras de 3 o 4 años, que por ahí con una salida laboral, y están buscando eso. ¿Sí? Por ahí los chicos están buscando eso, salidas laborales rápidas, carreras cortas. Medicina es una carrera de 7 años. Y dejó de ser, digo, también la medicina, porque antes daba también esa sensación cuando éramos chicos de que el médico era alguien que tenía mucho dinero. Digo. Sí, en eso, Hoy es en como eso, que no, da en la eso sensación de tenés toda la razón, es verdad. Sí, hoy te gana mucho más alguien que sabe un restaurante por ahí que le va bien que un médico que hace 3 guardias por semana. Eso pasa. Son algunas especialidades puntuales, sí, es como decís vos, tienen mejores honorarios, las guardias se les paga más, un anestesista, un cirujano, es diferente que un médico que se sube a la ambulancia y es, digamos, un médico de urgencia. No es lo mismo y por ahí la gente no quiere estudiar medicina por eso. Y al mismo tiempo pasa en los que se reciben de médicos, muchos no quieren hacer residencia. ¿Qué es la residencia? La manera más formal de darte una especialidad completa, ¿sí? Vos podés, digamos, tener una una especialidad, o sea, vos cuando te recibís de médico, esto lo aclaro porque dice, sos clínico. No, el médico clínico hizo una especialidad de 4 años. O sea, terminó sus 7 años de carrera, o Hizo 4 años. hizo 4 años más dentro de un hospital donde se las pasaba todo el día ahí adentro, ¿sí? Y se recibía de médico clínico. Es una especialidad ¿Sí? como la tuya. Exactamente. Cuando vos te recibís de médico, sos médico. Después depende de lo que vos quieras hacer, si te vas a especializar o no. Mucha gente elige no especializarse o hacer cursos de corta duración, de meses, para poder manejarse en un ámbito de urgencia, de una ambulancia, etcétera, porque hoy vos te recibís de médico, tenés una matrícula, tenés una responsabilidad y podés trabajar, ¿sí? Entonces hoy prefieren muchos médicos subirse a una ambulancia y hacer una guardia que estar 3, 4 años a un régimen que es muy exigente, donde por ahí las residencias no son pagas de una manera gratificante. Yo siempre a mis residentes, porque yo también soy instructor de residentes, entiendan que no es un trabajo, te están pagando por formarte. No Sí. lo tomes como decir, pucha, yo hago una guardia y si saco la cuenta cobro tanto, pero si yo no estuviera haciendo residencia, me subo a una ambulancia, cobro 5 veces más. No tenés que pensar así, tenés que tener, digamos, el pensamiento que hoy a vos te pagan para que estudies, para que te formes. Pero muchos médicos hoy se reciben y no quieren hacer residencia, porque en realidad las residencias más cortas son de 3 años. Eso es para especializarte. Sí, para ser pediatra, para ser cirujano, para ser O pediatra es una de las categorías que faltan, ¿no? Esa es la que más ha bajado la cantidad. Antes, por ejemplo, en La Plata, la residencia de pediatría más buscada era en el hospital de niños. Hoy en el hospital de niños tienen vacantes libres, que no ocupan cargos, ¿sí? Okay. Pero eso es algo que pasa. Cada vez se estudia menos medicina y muchos médicos que estudian no quieren hacer residencia. Un poco de las últimas, pero digo, si está hablando, que cada año que pasa llega esta fecha y se empieza a hablar un poco más de lo que tiene que ver con el dengue. Entiendo que es una enfermedad que afecta también lo que es el sistema cardiorrespiratorio, digamos, ¿no? Sí. Digamos, el dengue es una enfermedad viral que puede pasar con muy pocos síntomas o con síntomas graves, ¿sí? Y los síntomas graves pueden ser hasta lo que se llama el fallo multiorgánico, que es fallo cardíaco, fallo respiratorio, y una complicación bastante particular del dengue, que son los sangrados. Hay una forma grave del dengue, que es el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es una forma donde los sistemas de coagulación de la sangre empiezan a fallar y el paciente puede llegar a tener sangrados espontáneos, ¿sí? Esa es la forma más grave de dengue, ¿sí?
como bien vos decías, es la época, y más con lo que vivimos en el verano pasado, que se prolongó bastante, porque hasta abril teníamos casos de dengue, una cantidad de mosquitos. Yo no recuerdo haber visto tantos mosquitos en mi vida como ya vi. hay mosquitos. Ya hay mosquitos. Sí, sí. Y yo, no sé, vos si también lo viste, he visto mosquitos en invierno, con Sí, sí, mañanas sí, de sí, 7 sí. grados, Sí, sí. y te digo, puta, Sí, sí, hay un hay pequeño mosquitos. toque de humedad y aparecen. Exactamente. Entonces, yo creo que con el antecedente que tuvimos en el verano pasado y hasta este otoño, a principio de otoño, creo que nos tenemos que preparar un poquito para eso, ¿sí? Sin volverse loco, ni entrar en la paranoia y entrar a buscar off como loco, que eso también se especula, porque no lo encontrás, porque te lo Claro. venden a un valor que es Sí, sí. dificilísimo de alcanzar. Uno tiene que tomar todas las estrategias que tiene que hacer y tratar de cuidarse, ¿viste? Lo de la limpieza de la casa, ya más o menos lo tenemos claro. Sí. ¿Qué pasa con las vacunas? Mira, las vacunas, hay vacunas, son buenas y seguras. Hay una vacuna que es la vacuna tetravalente, que está disponible en Argentina. Sé que para algunos lugares de focos muy endémicos, de ciudades donde han tenido alta cantidad de casos de dengue, se va a dar vacuna de manera gratuita, pero también está la vacuna disponible en las farmacias, ¿sí? El dengue, existen 4 tipos de dengue, o sea, 4 tipos de virus diferentes, ¿sí? La vacuna cubre esos 4 tipos. Hay gente que te pregunta si yo tuve dengue, tengo inmunidad para un nuevo dengue. Sí, pero vos no sabés qué virus del dengue te tocó, y la inmunidad que vos vas a tener es la de ese tipo de virus, pero para los otros no. He escuchado que, digamos, digamos la segunda contracción de la enfermedad es la realmente peligrosa. ¿Esto es así? Sí, si te tocan los otros tipos de dengue. Ajá. ¿Por qué? Porque, volviendo a eso, si a vos, por ejemplo, hay 1, 2, 3 y 4 tipos de dengue. Si vos tuviste el dengue de uno, por ejemplo, el número 1, tenés una buena inmunidad para protegerte para si volvés a contraer otro tipo de ese mismo dengue. Sí. Pero para los otros no. Y ahí es cuando es complicado. Y por eso en esos pacientes son los que por ahí uno dice, bueno, tendrías que vacunarte. Si tuviste Pero repetime, dengue, no te entendí bien. ¿La vacuna sirve para los 4? sí, la vacuna sí. Pero que hayas tenido dengue, Sí, no, sí. no te cubre para los otros. Para los otros. Para los otros. Te cubre por meses. Es una inmunidad que te dura un poquito de tiempo. Para el que tuviste, no, ese te dura. Pero para los otros no. Lo que pasa es que no puedes saberlo. Bien. ¿Y quien tenga la intención de vacunarse debe recurrir al médico a consultar? Sí. Yo aconsejo, porque ahora todo el mundo se quiere vacunar, o todo el mundo te pregunta, la vacuna está disponible, uno tiene que saber a quién no dársela, Claro. ¿sí? Paciente, como es una vacuna que está hecha con virus atenuados, que son como virus dormidos, la gente que tiene enfermedades que tienen su sistema inmune deficiente, como HIV o un tratamiento... ¿Influye algo que haya tenido oncológico. COVID, digamos? No. Nada que ver. No. Con el COVID no hay, digamos, superposición. Uno tiene que saber que hay pacientes que no se las puede dar, pero después también hay otra cosa, que la vacuna fue, como muchas de las drogas y vacunas diseñadas, se probaron en un grupo de gente. Y en la mayoría de los estudios que probaron las vacunas, el límite de edad era hasta 60 o 65 Ajá. años. Entonces mucha gente de 70, 80 me dice, Viene a me tengo que preguntar. vacunar. Mirá, no dice, porque no fue estudiada en ese grupo etario, de que es buena. Tampoco dice que es mala. Entonces, uno tiene que decir, bueno, yo no sé si te voy a dar, te voy a, digamos, indicar una vacuna que no es que aprobada, no fue probada Sí, 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 en sí. ese grupo de gente. Entonces, te la podés dar, pero realmente no se estudió qué le pasaba a ese grupo esa, etario. claro. Que son que por ahí los que más te piden. La gente grande es la que más por ahí le tiene un poquito más de miedo al dengue. Pero bueno, no está contraindicada. ¿Te da la sensación de que va a ser el tema, digamos, la enfermedad del verano? Y yo creo que sí. Yo ya veo mosquitos, yo creo que va a haber dengue, ¿sí? No sé si vamos a llegar a lo del año pasado, porque el año pasado fue mucho, la verdad que yo no me lo esperaba, la verdad que fue demasiado, Sí. pero yo creo que sí, que vamos a tener, que nos vamos a transformar en zonas como era el litoral antes. Creo que nosotros, lo que es AMBA, ha bajado un poquito y tenemos mosquito, tenemos el vector. Bueno, la tenemos tropicalización virus. que tiene que ver con el cambio climático, Bueno, ¿verdad? exactamente, sí, exactamente. Así que Yo yo creo que digo vamos a seguido tener... que algo tenemos que ver con este Sí, tipo de pero cosas, claro como, que sí. como especie, digo, ¿no? Porque Sí, claro que sí. algo hemos tenido que ver. Juan Manuel, ¿te quedó algo más que vos quieras remarcar en este rato? Hemos charlado de un montón De todo. temas.
Pero ¿te quedó algo más que vos te parezca? No, me parece que hablamos de todo, me parece que las cosas, digamos, de que uno ve gente joven con problemas cardiovasculares y que ve como al estrés como un factor, digamos, denominador común para esto, ¿sí? Hablamos también de que por ahí hoy tratamos de hacer tratamiento en estadios más precoces de las enfermedades para evitar de generar un daño, sabiendo que hay una mayor expectativa de vida y eso es real, incluso en países no tan desarrollados como nosotros vemos eso, y también hablamos incluso de cosas que no son de mi especialidad como el dengue. No, está que bien, no me ocurre. pero bueno, pero vos, digamos, va gente a consultarte si se tiene vacunado. Es que sí. Lo que está bien. ¿Sigue siendo necesario? Seguramente que sí, pero ¿a qué edad digo un control anual, un control cada tanto? Sí. ¿Cuánto? Depende mucho de los antecedentes, del grupo etario. Por ejemplo, después de los 40 años no podés no hacerte una evaluación cardiovascular, no podés no saber qué colesterol tenés, tu glucemia o tu presión arterial, ¿sí? Hoy tratamos de fomentar eso en edades más tempranas, sobre todo en aquellos que han tenido un familiar, un hermano, un tío, un padre que ha tenido un evento como un infarto, una ACV, ya a edades mucho más precoces, y mirá, tenés que hacerte un control cardiovascular, ¿sí? Hemos encontrado gente que nunca se hizo en 40 años un análisis de sangre, y vos debutás con un colesterol de 300, 15 días de presión, y bueno, tenés que empezar a tratar. Pero después de los 40 años sí o sí te tenés que hacer un control cardiovascular, ¿sí? El otro día leía un pequeño artículo, y con esto cerramos, digo, con tu respuesta, digo, al menos, porque hablábamos hace un rato de que parece que ha bajado el tabaquismo, digo, como tal, ¿no? Sí. Pero, digo, se ha incrementado también el consumo de cannabis, digo, Sí. en sus distintas maneras. Sí, sí. El cannabis no aumenta tanto el riesgo cardiovascular como es el tabaco común, digamos, ¿sí? Por las toxinas, por la carga, ¿sí? Porque la gente que fumaba mucho tiempo al día. Por los componentes del papel también, ¿no? Que tienen... del papel, de todo, más allá del tabaco, todo lo demás Sí. que tiene un cigarrillo, que no es lo mismo un cigarrillo que vos te compras en un paquetito armado que el tabaco y me armo el cigarrillo, Sí. pero los tóxicos están. El cannabis trae otras consecuencias que no impactan tanto en lo cardiovascular, ¿sí? Hoy el cannabis es más recreativo y la cantidad digamos, de dosis que por ahí fuma o en cualquiera de sus formas no es tanta como la que veíamos en un paciente tabaquista. Con el cigarrillo, Sí, que está todo el la tiempo... carga es mucha, ¿sí? Pero tampoco es como le digo yo por ahí a los más jóvenes, tampoco es que es algo que Lo no te andamos va a hacer recomendando, nada. digamos. No, tal cual. Claro, sí, ¿viste? fue. Bueno, Juan Manuel Bar, estuvimos charlando un rato, te agradezco como siempre el rato en la tarde. Bueno, cuando quieran, disponible para ustedes. Lo que haga falta. Dale.